Jamás sospeché que aquel inofensivo mensaje de texto, recibido en la quietud de una noche sin luna, sería el detonante. Destapó una verdad que se arrastraba como una sombra, envenenando no solo mi vida, sino el delicado equilibrio que sostenía mi vínculo con la persona que más amaba y admiraba, mi propia madre. Y ahora, para comprender la magnitud de la caída y la amarga belleza de lo que floreció entre las ruinas, debemos regresar al momento exacto en que esa chispa, antes invisible, prendió el fuego de nuestra inevitable transformación. Arrastraba como una sombra, envenenando no solo mi vida, sino el delicado equilibrio que sostenía mi vínculo con la persona que más amaba y admiraba, mi propia madre. Y ahora, para comprender la magnitud de la caída y la amarga belleza de lo que floreció entre las ruinas, debemos regresar al momento exacto en que esa chispa, antes invisible, prendió el fuego de nuestra inevitable transformación. Antes de Ricardo, mi existencia era una paleta de grises descoloridos. Mis días transcurrían con la precisión de un reloj antiguo, el té de manzanilla al amanecer, las compras en el bullicioso mercado de la Encarnación, donde los colores vibraban pero mis ojos apenas los registraban, las tardes silenciosas en mi pequeño piso de Triana, con vistas al patio de naranjos. Era la viuda perfecta, la vecina amable, la amiga leal. Pero por dentro, un desierto árido se extendía donde antes hubo un jardín. El deseo, el placer, incluso la curiosidad por la vida, todo se había marchado con mi esposo. Me movía por la vida como un autómata bien programado, sonriendo, asintiendo, pero completamente ausente de mí misma. La piel, antes sensible a cada roce, se había vuelto una coraza. El corazón, un músculo que solo bombeaba sangre, no emociones. Fue Clara quien, con su habitual torbellino de vida, me sacó de mi letargo. Su invitación a cenar, una noche de primavera sevillana, me encontró con una extraña punzada de algo parecido a la audacia. Y por primera vez en años, elegí un vestido no por su discreción, sino por su color, un bugambilla suave, de seda fluida que caía hasta la media pierna. No era ceñido, pero se deslizaba sobre mi piel con una caricia propia, realzando sutilmente la figura, el escote discreto revelando apenas el inicio de mis clavículas. Me sentía diferente. Como si hubiera vertido un poco de color en mi propio lienzo monocromo. Acompañé el atrevimiento con unos tacones bajos de charol negro, apenas 3 centímetros, que me daban una mínima altura, pero una inesperada seguridad. Mis pendientes de plata con perlas y la fina pulsera de azabache, regalo de mi difunto esposo, eran el único anclaje a mi pasado. El cabello, ya salpicado de canas plateadas, recogido en un moño bajo, con algunos mechones sueltos enmarcando el rostro. Cuando Ricardo se inclinó para ofrecerme una copa de Jerez, su perfume sándalo y cítricos, me rozó como una promesa. Llevaba una camisa de lino blanco, ligeramente desabotonada, un atisbo de su pecho bronceado. Sus ojos, profundos y oscuros como la noche andaluza, se cruzaron con los míos. No fue un encuentro, fue un choque. Un segundo de más, un segundo que derribó mi equilibrio cuidadosamente construido. Aparté la mirada, fingí que nada pasaba, pero mi corazón latió, sí, latió de verdad, como si hubiera vuelto a tener 20 años bailando una sevillana por primera vez. Clara reía, su voz un murmullo lejano sobre sus vacaciones, pero yo ya no escuchaba. Estaba en otro lugar, en un rincón de mi mente donde una chispa, apenas perceptible, empezaba a encenderse. Me sentí observada, deseada. Esa sensación, tan ajena a mi vida de viuda silenciosa, era embriagadora. Al final de la noche, Ricardo se ofreció a llevarme a casa. Clara bromeó con una carcajada, sin saber la punzada que esa inocente frase me causó, todo un caballero. Vanessa, ten cuidado, que este es encantador. Hasta las más tranquilas caen con él. Reí, un poco forzado, un poco nerviosa. En el coche, la oscuridad nos envolvía, densa, casi palpable, cargada de una tensión que nunca antes había experimentado. Mis manos apretaban el bolso de seda sobre mi regazo, el tejido suave, pero mis nudillos blancos. Y entonces él habló. Su voz, grave y suave, resonó en el pequeño espacio, cortando el silencio con una precisión quirúrgica. ¿Sabes que eres hermosa, Vanessa? Pensé que había oído mal. ¿Hermosa? ¿Yo, la mujer borrada? No hermosa para tu edad, no. Solo hermosa. Y ahí mi corazón se desbocó por completo.
Sentí una calidez subir por mi pecho, no vergüenza, sino reconocimiento. Por fin alguien me veía. El pulso se aceleró en mi cuello. Las mejillas se tiñeron de un rubor que creí olvidado. En ese instante, su mano se posó sobre la mía, que descansaba en mi regazo. Un gesto simple, suave, pero firme. No retiré mi mano. Al contrario, mi cuerpo se relajó como si hubiera estado esperando ese gesto durante una eternidad, esperando ser tocado con una delicadeza que solo ahora comprendía. Al llegar frente a mi pequeño piso con vistas al patio de naranjos, me acompañó hasta la puerta. Mi respiración era corta, la garganta apretada. Y entonces susurró, ¿quieres que suba? Solo por un té. Dudé. Un segundo, diminuto, apenas perceptible. Y abrí la puerta. Lo que no sabía era que ese té se convertiría en el comienzo de un torbellino, una caída, un vuelo, un renacer y quizás una traición inevitable. Subió y yo temblé. No sé qué me impulsó a abrirle esa puerta. Quizás la soledad, quizás esa mirada, o tal vez esa necesidad casi vital de ser vista por fin como una mujer, no como una viuda olvidada. Entró sin decir una palabra. Sus pasos resonaron en el pasillo, tranquilos, seguros, llenando el vacío que mi casa había acumulado con los años. Cerré la puerta y mi corazón latió más rápido, más fuerte, como si mi propio cuerpo supiera antes que yo que nada volvería a ser igual. Le ofrecí ese té que él había usado como excusa, pero ambos sabíamos que esa noche no íbamos a beber nada. Era un juego silencioso, un momento suspendido entre el deseo y lo prohibido. Fui a la cocina, un poco nerviosa, buscando una bolsita de manzanilla, como si mi vida dependiera de encontrarla. Y cuando me di la vuelta, estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta, los brazos cruzados, los ojos fijos en mí. Y esa mirada. Dios mío, esa mirada. ¿Quieres que pare, Vanessa?, me dijo con voz grave, tan profunda que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Porque si no dices nada, te voy a mostrar lo que llevo dentro desde hace meses. Tragué saliva. Las piernas me temblaban, pero mi voz ya no salía. Mi garganta se había cerrado, muda ante la magnitud de lo que estaba por venir. Entonces se acercó lentamente, cada paso una promesa. Puso sus manos en mis mejillas, sus pulgares acariciaban mis pómulos con una delicadeza que me desarmó por completo. Me miró a los ojos, pidiendo permiso sin palabras. Y yo cerré los míos. Su beso fue suave, lento, largo, pero cargado de una tensión que nunca antes había sentido. Me besó como si yo estuviera hecha de porcelana y de fuego al mismo tiempo, y en ese beso me dejé derretir, me permití sentir. Me rodeó con los brazos, atrayéndome hacia él. Sentía su pecho contra el mío, su respiración agitada, su deseo vibrando a través de cada fibra de mi ser. Ya no quería nada más, solo ese abrazo, esa conexión. Me aferré a él como si volviera a la vida, como si mi cuerpo gritara por fin que estaba allí, que existía. Me condujo lentamente hasta el sofá, me sentó con suavidad y se arrodilló frente a mí. ¿Sabes lo que despiertas en mí, Vanessa?, susurró su voz ronca. ¿Crees que eres demasiado mayor para que te amen como a una reina? Tú no ves lo que yo veo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Nadie me había hablado así jamás, quizás nunca. Y entonces se levantó, desabotonó su camisa uno a uno, lentamente, cada botón una anticipación. Luego su cinturón, el suave sonido del cuero. Después sus pantalones. Y ahí, cuando se quitó el resto, sentí un impacto. Uno real. Lo vi y solté un pequeño grito ahogado, una mezcla de sorpresa, pudor y un deseo abrumador que me consumía por dentro. El tamaño de su miembro no era lo que yo esperaba. No estaba preparada. No para eso, no para él, no para lo que iba a despertar en mí. Era imponente, poderoso, y la visión de su masculinidad me dejó sin aliento, un fuego encendiéndose en mis entrañas. Se acercó, sus ojos fijos en los míos. Acarició suavemente mis muslos sobre la tela de mi vestido, bajando despacio con una lentitud que me torturaba y me excitaba a partes iguales. Besó mi cuello, justo donde late el pulso, y me preguntó en un susurro que me erizó la piel, ¿quieres que siga? Y ahí no respondí con palabras.
Tomé su mano, que seguía en mi muslo, y la guié hacia donde ardía, hacia el centro de mi ser.